Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Club de las Peri. Hola, Susi. Hola. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hemos mencionado mucho con muchos de los expertos aquí, incluso Susi y yo, pues en nuestros Peritalks siempre hablamos del tema que es el síndrome genitourinario de la menopausia, que bueno, está como muy de moda hablar de este síndrome porque está en la palestra. De hecho, la FDA recientemente hizo un panel de expertos para ver de qué forma, a través de todos estos estudios y a través de pues todas las peticiones que hay en Estados Unidos de los médicos, se logra eliminar el bendito black box que tienen el estrógeno vaginal. Y hoy hemos traído a realmente el especialista o la especialista experta en materia, una uróloga, además amiga, súper reconocida en nuestro país, Vivi Montagné, la doctora Vivi, que es uróloga funcional y reconstructiva, y pues ella es evidentemente la persona correcta para que nos dé todos los detalles del síndrome genitourinario de la menopausia, que es un síndrome por el cual muchas pasamos. De hecho, Es muy es muy recurrente, o recurrente. sea, De hecho, yo he Susi y yo lo vivido, tú has vivimos, Susi y yo lo vivido, las vivimos y lo hemos... invitadas lo viven, Exacto. nuestras oyentes eso es de los que más nos cuentan que les está pasando. Exacto. Y bueno, es un tema que pues nosotros hemos compartido mucho cómo lo que nosotras hemos vivido con el síndrome genitourinario. Y pues hoy día tenemos a Vivi aquí. Vivi, bienvenida. Bienvenida. Cuéntanos un poquito de tu práctica, quién eres, para que pues los oyentes sepan quién eres tú y te presentes un poquito tú. Hola, bueno, mi nombre realmente es Vianet, pero dentro del ámbito médico soy la doctora Vivi Montagne. Soy uróloga, hice mi especialidad aquí en la ciudad de Panamá, estoy en la Universidad de Panamá. Luego me he enfocado en tres grandes aspectos: todo lo que tiene que ver con la urología funcional, reconstructiva y en el aspecto robótico. Entonces, el síndrome genitourinario de la menopausia es uno de los aspectos funcionales que más afecta y más prevalente tenemos ahorita mismo, y en el cual me considero apasionada del tema. Bueno, muchas gracias, Vivi, por estar aquí a compartirnos este tema, porque yo de verdad que de repente puedo ser un poco intensa con este tema, pero sí yo siento que es una forma también de hacer un poco de medicina preventiva, ¿no? Y Y cuidar. se sufre mucho Sí. cuando se está viviendo este tipo de cosas, No, y y mucho como en silencio, como medio no tabú. solo eso, sí, y no solo eso, sino que muchas mujeres no entienden o no tienen la información o es la información la realmente correcta. correcta de que realmente el tema de la medicina preventiva, o sea, yo le digo a las mujeres, ¿por qué vas a esperar a tener tantos años en menopausia y ya tener síntomas recurrentes de síndrome genitourinario para entonces empezar a tratarte, ¿no? O sea, que tratarnos antes o tener buenas prácticas antes de llegar, ¿no?, a esos síntomas tan pues discapacitantes en muchos sentidos, pues es importante. Entonces, háblanos un poco, Vivi, para ilustrar a las personas que nos escuchan y que nos oyen, perdón, y que nos ven. Que nos ven, nos que nos ven y nos escuchan. escuchan y demás. Ilústranos un poco de en qué consiste este síndrome. ¿Qué es? Cuáles son sus principales síntomas, ¿verdad? Y, o sea, Mira, expándete un poco exacto. Esto es un tema y realmente es una definición. Al llamarse síndrome, lo que nosotros tratamos es de cambiarle esta definición que ha existido, existe toda la vida. Toda la ausencia hormonal va a traer esto, y es a lo que no queremos llegar. Sin embargo, desde el 2014 se acuña el término. ¿Por qué? Porque antes le ponían la palabra, el tag de atrofia, y era una palabra que denigraba, golpeaba, y simplemente tú no escuchabas hablar a una mujer decir, es que yo tengo atrofia. O sea, ya atrofia te quedabas. O vagina senil también. O vagina senil, o vagina seca. Era un tema que tenía un tag muy fuerte, muy fuerte. Sin embargo, se hacen todas estas adecuaciones para tratar de cambiar y englobarlo dentro de lo que para nosotros en el ámbito de salud se llama síndrome. ¿Síndrome qué es? Es un conjunto de lo que tú me dices, que son tus síntomas, y de lo que yo puedo de manera objetiva evaluar, que son los signos. Entonces, todos estos signos y síntomas se agrupan dentro de un síndrome.
¿Por qué? Porque van a tener a grandes rasgos 3 grandes cosas que la paciente puede referirte a ti como médico. Temas vulvovaginales, todo lo que tiene que ver con la vulva y la vagina. Tiene los síntomas urinarios y por eso es el impacto donde nosotros los urólogos, dentro de nuestra formación, vemos. ¿Por qué? Porque dentro de la pelvis femenina, lo que más tú utilizas en todo el día es tu vejiga. ¿Sí? Entonces, obviamente tú no tienes, y así mismo se lo explico a mis pacientes, tú no tienes actividad vaginal o vulvar cada 3 horas, eso no pasa. Pero sí tienes una actividad funcional que es orinar, y orinar de una manera correcta. ¿Qué pasa? Entonces, todo este grupo de síntomas vulvovaginales, todo lo que son los síntomas urinarios asociados y los síntomas sexuales. Nosotros no podemos separar en ninguna de estas 3 grandes esferas al síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, nosotros como especialistas de todo lo que tiene que ver con la pelvis y la parte funcional urinaria, tenemos también que poder evaluarlo, y es donde empiezan los signos. Yo tengo que evaluarlo de una manera muy objetiva, todo lo que es la parte introital, la parte vulvar, el clítoris, toda la parte uretral y todo lo que conlleva al síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, para quedar claros, en definición, desde 2014 es un grupo de síntomas y signos que yo como médico voy a ver y la paciente me va a decir. Y esa es la puerta donde nosotros tenemos que abrir y cambiar un poquito la manera, los médicos, de evaluar a la paciente. Yo tengo que permitirle a ella que me explique, pero muchas veces dentro de lo que me comentabas, de los tabús, de las múltiples barreras que tenemos, barreras en cuanto a edades, porque se piensa que esto es algo normal con la edad, y hay síndromes genitourinarios de la menopausia desde muy tempranos, que conllevan a una sexualidad dolorosa, llevan a morbilidad asociadas a las infecciones de vías urinarias de manera recurrente, al disconfort y al impacto sobre lo que es la calidad de vida asociada a una condición. Una persona que le duele, que le molesta, que le arde, que le pica, que abandona su actividad sexual por los síntomas, no vive bien. Entonces, ¿dónde está el rol de nosotros en abrir un poquito en este momento de la consulta y saber si la paciente no me lo va a decir, porque el 80% no lo va a decir, a menos que yo se lo pregunte, abrirle esa puerta para que todos estos signos yo los pueda encontrar cuando la evalúa, pero yo necesito saber qué es lo que más le molesta a ella en esta parte de los síntomas. Información, ok. Y en síntomas, como para poderlos dividir, ¿cuáles serían los urinarios, por ejemplo? Okay, mira, lo dividimos, pero coexisten. Claro, porque están todos ahí cerquitas. Todos coexisten, hay unas que les molesta algunas partes más que otras, y también va a depender mucho de cómo yo te abordo y cómo tú realmente logras vencer estas barreras y sincerarte durante la entrevista médico-paciente. Por ejemplo, en los síntomas urinarios, la paciente tiene mucha frecuencia. ¿Frecuencia qué es? Que la paciente va y dice, pero es que yo me la paso orinando. La paso orinando tanto de día como de noche. Obviamente nosotros como especialistas en todo lo que tiene que ver con los trastornos miccionales, todo lo que tiene que ver con orinar, el hecho de orinar, que es una acción súper primitiva, que le costó al prefrontal años de evolución, millones de años de evolución para hacerla socialmente adecuada. Tú debes saber cuando hay un paciente que tiene un trastorno por alguna condición que no solamente va a ser el síndrome genitourinario de la menopausia, pero tú sabes que hay un grupo que aparte de eso también tiene el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces hay muchos temas asociados al orinar. Me arde, tengo frecuencia, tengo muchas idas al baño, tengo urgencia. O sea, no puedo ver que el baño está cerrado porque me desespero y crea en mí una conducta disruptiva. En cuanto a los vulvares, todo lo que tiene que ver,
ahí también hay otras cosas que ver y la individualización y el arte de la medicina. Individualizar a la paciente. Si es una paciente joven, si es una paciente oncológica, si es una paciente operada por alguna condición, histerectomía, alguna de estas cosas. Si es una adulta, si es una adulta mayor con actividad sexual, porque los adultos, el envejecer no quiere decir que tú no vas a tener más actividad sexual, de hecho tienen muchísimo y lo disfrutan dignamente. Exacto. Entonces lo que nosotros tratamos es de separar esto, porque en muchas partes a nivel introital, todo lo que es la entrada de la vagina, la vulva, los cambios que se dan a nivel de clítoris, labios, todo esto va a tener una repercusión en ambas partes, porque al final todas estas estructuras son dependientes de hormonas. Son dependientes de hormonas. Nosotros formamos, nacimos y tenemos la dependencia en estas estructuras de hormonas. Claro, o sea que cuando esta hormona, que pues obviamente la hormona líder, el estrógeno, va disminuyendo, entonces estos síntomas pueden ir apareciendo o pueden ir haciéndose un poco más intensos, pues. Sí, y es el arte de integrar un todo, ¿no? Desde la perimenopausia existen cambios y son cambios notorios. Y es parte de la educación de no normalizar ciertas conductas. La conducta y es algo que yo hablo con mis pacientes y hay que darles la oportunidad a ellas de hablar de su sexualidad, que era lo que me comentaba, su sexualidad. Dejar de normalizar la utilización desde muy tempranas edades de lubricación. ¿Qué está pasando que no estás teniendo a los 35, a los 30 años una adecuada lubricación? Entonces, cuando ya empieza la perimenopausia, se empiezan a sobremontar síntomas, entonces no sabemos qué pasó primero, qué fue, si es que ya tienes. Desde la resequedad de las mucosas empiezas a parpadear más, o sea, tu ojo empieza a estar seco, empiezas a tener resequedad de la boca. Todas las mucosas tienden a envejecer, pero porque tienen un efecto o sea, ellas necesitan de ciertas hormonas. Entonces, el hecho de llegar y ya tener el síndrome instaurado fue una falla en la prevención. Fue alguien alguien no lo dijo porque no lo sabía, porque tampoco podemos pensar que todo el mundo lo entiende. Sí. Y que todo el mundo está pendiente de eso. Sí, aparte que como tú dices, por ejemplo, en el caso de la resequedad vaginal, se ha normalizado que desde edades tempranas, si no estás lubricando, cómprate un lubricante. Pero no veas qué pasa ahí, ahí no pasa nada, tú usa tu lubricante y ya. Y al final, bueno, también porque yo creo que las mujeres tenemos un poco prohibido, más tabú que los hombres, porque a ellos también es un tabú, pero más tabú nosotras de hablar de toda nuestra parte íntima. Todo lo que es genitales, vías urinarias, hasta lo de las vías urinarias nos da pena decirlo. Sí. O sea, a veces pensamos que orinar seguido es normal. También. Y que no es que yo tomo mucha agua. Entonces yo por eso voy mucho al baño. Yo me levanto mucho en la noche a orinar porque voy al baño. Entonces ya después tú misma te das cuenta de que no es normal cuando no empiezas a dormir. Por ejemplo, a mí me pasó, yo no dormía nada. Me paraba 3, 4 veces al baño en la mitad de la noche y decía, pero realmente no es normal que yo me pare tanto. Esto antes no me pasaba. Pero por uno tener en la mente que ir al baño a orinar es normal. Una acción normal. No le paras tanta bola o no le prestas tanta atención a que eso te suceda, ¿no? Claro, y dentro de las evaluaciones nosotros siempre, de manera funcional, tenemos que individualizar al paciente. Aquí no todos van dentro de la misma. Claro. Uno para eso tiene edades y grupos etarios donde sabes que hay ciertas condiciones que no es normal lo que está pasando. Y tampoco podemos pensar que a nivel conductual está muy de moda andar con un termo de agua desde niños muy chiquititos. Entonces, todo el mundo anda con termo. Y los niños están acostumbrados, ya sí, hay que tomar agua. Pero hay que tomar agua de una manera adecuada. Tú no puedes estar tomando 5 litros de agua al día porque entonces cuando llegues a tu perimenopausia tienes todo esto de arrastre. Pero sí, lo importante es individualizar y no normalizar que estar metidos y buscando hacer trips al baño, eso no es normal, en ninguna edad, ninguna edad. Y Vivi, hablemos un poco del el uso del estrógeno vaginal, ¿no? Que, bueno, no me gusta usar la palabra que está de moda, sino de que ahorita mismo hay un movimiento importante, sobre todo en los Estados Unidos, la lupa respecto del uso del estrógeno vaginal, sobre todo porque pues es un medicamento realmente
beneficioso para la salud vaginal de la mujer, y no solamente beneficioso, sino a nivel de medicina preventiva. Entonces, hablemos un poco del uso del estrógeno vaginal, qué está pasando ahorita mismo con el estrógeno vaginal y qué recomiendas tú, que es el uso adecuado de este medicamento, desde qué edad y si realmente es importante usarlo a nivel preventivo, ¿no? Sí, mira, el tema de las hormonas, yo no voy a poner solamente al estrógeno porque realmente nos toca hacer un poquito de docencia. Exacto. Y nosotros, ambos géneros, somos homólogos en nuestra formación. Cuando el feto se está formando, nosotros somos indiferenciados hasta en el momento en que se prevalece cuál de las dos líneas se va a formar de acuerdo a la presencia hormonal. Entonces, hay una parte donde nuestros genitales son homólogos. Nosotros tenemos a nivel vaginal, introital, ambos receptores. Entonces, el estrógeno forma parte del tejido, tanto de piso pélvico, toda la pelvis tiene receptores de estrógenos. Nosotros tenemos receptores a nivel de la uretra, que es el orificio por donde vamos a orinar. Nosotros tenemos receptores en los labios, tenemos receptores en la vagina, tenemos receptores en la vulva. Entonces, el estrógeno es el predominante, pero tenemos otros receptores. No podemos dejar a un lado, y yo voy a hablar de la testosterona a nivel vaginal, porque es una realidad. ¿Por qué? Porque somos homólogos. Tenemos que hacer educación basada en la evidencia, y la evidencia científica es que nosotros tenemos receptores a nivel de lo que es clítoris y a lo que es nivel de labios menores. A nivel glandular tenemos receptores de testosterona. No como el Gracias. hombre. Gracias por aclararlo y decirlo, porque la doctora uróloga, sí. Entonces, tenemos que tener este concepto claro de que no estamos inventando la rueda. Esto es científicamente probado. Nosotros podemos estudiar la cantidad y la presencia, incluso a nivel vaginal, todo lo que es la pared anterior vaginal, que es nuestro soporte, parte de nuestro soporte de la vejiga, tiene muchísimos estrógenos. Todos estos receptores se pierden por la falta de ¿qué? Se pierden porque ya tenemos concentraciones que vamos acabando. Pero ahorita mismo nosotros no vivimos ni en los años 800 ni en los años 700. Nosotros tenemos el advenimiento de nuevas máquinas, niños que nacen muy pequeños y sobreviven por incubadoras, por una buena tecnología neonatal. Tenemos ventiladores, sobrevivimos una pandemia. Entonces, ¿por qué no reemplazar si nosotras vamos a seguir viviendo? La edad de sobrevida cada día es más productiva. Claro. Nosotras vamos encaminadas a eso. No estamos orientadas a que a los 48, bueno, ya llegaste la menopausia, se acabó, tú debes estar muerta y bueno, pues ya, se acabó. Cierra, que eso no, ni orinas, ni tienes actividad sexual. Eso no es la realidad hoy día, para el 2025. Entonces, ¿qué pasa con los estrógenos? Los estrógenos forman parte de nuestro cuerpo. ¿Los perdemos? Sí, los perdemos, pero ahí la ciencia evolucionó y tenemos grandes grupos de estrógenos aprobados, y es lo que comentaba Ana, de la lucha ahorita mismo para tratar de quitar, enfocados solamente, ahorita mismo yo estoy hablando solamente a nivel vaginal. Todos los labels que nos impiden a nosotros poder transmitirles de una manera segura al paciente de lo que yo le estoy recomendando no tiene una contraindicación. Y que el paciente pueda confiar. Exacto, y que el paciente se sienta confiado. Obviamente no es una receta de esto es lo que vas a usar para toda la vida. Sí, se usa para toda la vida, pero va a haber cambios. No es lo mismo utilizar los estrógenos desde la perimenopausia, teniendo útero, teniendo endometrio, a tener un cáncer de mama, donde yo te estoy dando inhibidores de aromatasa, porque es que necesito disminuir todos los niveles de estrógeno. Tengo este otro grupo de pacientes. También tengo el grupo de pacientes bariátricas, que son pacientes jóvenes que de una manera temprana llegaron a una falla ovárica. Entonces, todo este grupo se individualiza, pero el corner siempre va a ser la utilización adecuada de algún tipo de hormonas, en la que no está contraindicado. Incluso los estudios son fuertes y robustos, la utilización de estrógenos incluso en cáncer de mama, pero yo debo entender, esta es la parte humana y la empática.
Si la paciente tiene miedo, ella es la que pasó el cáncer fue ella, no fui yo. Y ella me dice, doctora, yo prefiero no usarlo, yo tengo que respetarlo, eso es... Pero sí a veces, porque eso también lo hemos hablado antes en los episodios, de que habiendo tenido un cáncer de mama y estar en un estado ya de N cantidad de tiempo, de remisión saludable, se puede utilizar, o sea, no es que no puedes ponerte ese estrógeno porque que hay un riesgo. Sí, claro, se puede utilizar, pero siempre es lo que de repente trato de transmitirlo para no perder la línea, de que es un trabajo en equipo. O sea, yo trabajo con un grupo grande de oncólogos, que es el grupo de HOPE, y nosotros tenemos pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo. Tienen que pero evaluarlo. Siempre evaluamos la calidad de vida asociada a esto. Una paciente necesita tener algún tipo de reemplazo hormonal a nivel vaginal para que su calidad de vida sea mejor. Claro. Y bueno, hablando de calidad de vida, no lo conversamos cuando estábamos hablando de síntomas, pero ¿cómo pueden afectar estos síntomas la vida de la mujer? O sea, el sueño, la parte sexual, ¿qué ves en consulta? Porque si estamos buscando soluciones es porque esto está desmejorando la calidad de vida a un montón de mujeres allá afuera. Sí, nosotros en medicina tenemos muchos impactos que tú puedas medir. Nosotros siempre, todo lo que se hace en medicina se trata de medir, de tener de alguna manera objetivo. Utilizamos cuestionarios, usamos métrica. Entonces, tú tienes ciertas características del síndrome genitourinario de la menopausia, para no decir que todos los síntomas afectan la calidad de vida. De vida. El dolor, una penetración con dolor, una micción dolorosa, pensar algo tan básico como yo voy a orinar, yo voy al baño de manera normal, sin apuro, y cuando ya esto cambia y ya tú sientes las ganas de orinar. En la parte sexual, la pareja afectada abandona la actividad. ¿Por qué? Porque me va a doler, voy a tener ardor después, me voy a sentir mal. Se convierte en algo traumático. Se empieza en algo traumático que puede llegar a tener una repercusión mórbida, que es lo que a nosotros en urología, la gran mayoría de las pacientes son referidas por nuestros colegas de ginecólogos. ¿Por qué? Porque ya no sé qué más darle a la paciente. Tiene infecciones y no es lo mismo tener una infección en una paciente sana, joven, a tener una infección en una adulta mayor, donde una fiebre por una infección de vías urinarias tiene una repercusión inmediata en su capacidad cognitiva, las desorienta. Al desorientarse y estar en estos trips al baño, la señora se cae y se quebró la cadera. Entonces, algo tan sencillo que fue haberle suplementado desde tempranas edades para evitar llegar a un síndrome genitourinario de la menopausia severo, donde hay una migración de la salida de la uretra y se mete a nivel de lo que es la vagina. Y esta señora, por ir a orinar o por la urgencia de ir al baño, se cayó y tiene una fractura, quedó en cuidados intensivos y se murió. Me pude haber o una sepsis, de que esa infección también después subió, que casi le pasa a mi abuelita también. Es más, justo ayer estaba escuchando el panel de expertos de urólogos de Rachel, de la FDA, y justamente hablaban de pacientes que tienen estos médicos que tienen toda la vida de estar estudiando este síndrome y estar manejándolo, de pacientes que en los Estados Unidos, y ella hablaba de su mamá, la doctora Rachel Rubin, de cómo a su mamá, estando ella en cuidados intensivos, su mamá, por haberse, creo que una caída que tuvo, justamente cuando ella decía, mi mamá necesita estrógeno vaginal porque para evitar infecciones recurrentes asociadas, y simplemente le decían, no le podemos dar estrógeno vaginal. Cuando veían obviamente todas las contraindicaciones que supuestamente, y digo supuestamente porque obviamente hay, como tú misma dices, estudios que comprueban nuevos que comprueban distinto a las contraindicaciones que tiene actualmente el estrógeno vaginal, pero ella decía, o sea, cómo el uso de un estrógeno vaginal te puede evitar tantas complicaciones, sobre todo cuando tú tienes mujeres mayores, no solamente en una unidad de cuidados intensivos, sino mujeres adultas mayores que a lo mejor tienen que estar en auspicios, en los hogares, en donde las cuidan, que
hasta incluso hemos hablado aquí en episodios, por ejemplo, con la doctora Dina, en donde hay una incidencia alta de muertes en mujeres muy mayores en los auspicios justamente por infecciones urinarias. Entonces, una infección urinaria puede causarte la muerte. Claro, y pudo haber sido prevenido. Eso se pudo haber prevenido. Exactamente. Entonces, eso es a lo que no queremos llegar. Nosotros no queremos, y tú vas individualizando. Tú tienes, hoy día, sí, FDA te da 4 opciones, tienes 4 opciones aprobadas, y tienes muchas opciones para individualizar. Por ejemplo, el detalle de la utilización de los estrógenos, generalmente en crema, es lo difícil, muchas veces, que es lo que te dicen las pacientes. ¿Por qué? Porque ya ellas llegaron con el síndrome establecido. Entonces hay cambios de rigidez, y si le pones eso, edad, muchas veces hay mucha imprecisión y dificultad para que la aplicación se dé de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras opciones. Tú debes conocer toda la paleta que tienes de opciones. Tu vademecum, oye, yo puedo ponerle, se lo puedo poner en óvulo, se lo puedo poner en anillo, se lo puedo poner de depósito, se lo puedo poner en crema, con aplicador, sin aplicador, puedo utilizar y tengo tantas opciones para ponerlo que sobrepase el no ponerlo. Claro. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos, y en Panamá hay todas, y las que no hay se hacen. Sí, y bueno, el tema también de que el uso de estrógeno vaginal no es sistémico, ¿no? Ajá. Hablemos de eso, que es importante. Sí, que ¿no? las mujeres piensan que lo van a absorber y van a tener los niveles de estrógeno en la sangre por el cielo. Sí, mira, y esto es un tema que nosotros, bueno, con el grupo con el que trabajo, nosotros hemos sido pioneros en este tema. De hecho, para el 2021, que es cuando conozco a la doctora Rachel Rubin y al grupo de San Diego, nosotros empezamos a conversar este tema y ver los estudios que son estudios con una data robusta. Son estudios que son pivotales, o sea, que hacen que tú cambies tu manera de manejar. Son estos estudios. Y realmente son estudios de muchos años y una N, o sea, una cantidad, una muestra grande, donde al medir concentraciones, el beneficio de la utilización local a nivel vaginal es que los receptores se sobresaturan en un tiempo determinado. Tú tienes 8 horas que él va a estar ahí, y la capacidad de medirlo a nivel sistémico es nula. Es nula, no llega ni al 0.2% de los pacientes. Entonces, si yo no domino este tema y la paciente me lo pregunta y yo no sé cómo contestarle, entonces yo creo que también es un tema de nosotros dominar. Y el grupo de San Diego, ellos han permitido esta educación médica continua, que hoy día, para el 2025, en lo que es el congreso más grande de América para los urólogos, se lanza por primera vez los guidelines de este síndrome. Sí. Entonces, esto fue un hito para nosotros, porque mucho luchar, pero ya finalmente la Asociación Americana de Urología lo considera y fue el lanzamiento de los guidelines del síndrome genitourinario de la menopausia. Sí. Eso fue un logro, porque obviamente nosotros logramos ver el impacto que tiene este síndrome sobre la calidad y la mortalidad de las pacientes. No, y ahora que hablas de las guías, la verdad que eso es un avance en la salud de la mujer que no muchas mujeres entienden lo importante que ha sido actualizar estas guías por la Asociación de Urólogos Americana, porque representa un avance en la salud de la mujer. O sea, nosotros tenemos desde el 2002, desde aquel estudio nefasto del Women's Health Initiative, que no teníamos avances en la salud de la mujer. Tenemos más de 20 años al contrario, ¿no? Sobre todo en lo que es la salud sexual, la salud hormonal de la mujer. Y la verdad es que a mí me causó mucha felicidad que estas guías fueran actualizadas y publicadas, porque quiere decir que estamos mejorando, estamos cambiando nuestra forma de ver la salud de la mujer, que pues por muchos años todos los research han sido, y todo el dinero que se invierte en research ha sido para salud masculina, más que nada. Entonces, la verdad es que ustedes no entienden la importancia lo importante que es esto para la salud de nosotras las mujeres, y te agradezco que lo menciones, y no quiero que se nos escape el tema de la testosterona. La testosterona. Háblanos un poco del tema de la testosterona vaginal. Mira, la testosterona vaginal, como les
comentaba previamente, nosotros somos en nuestra formación a nivel fetal homólogos y tenemos receptores. Entonces, hay dos grandes grupos de opciones en pacientes, las que no pueden por algún motivo, y eso lo respeto, y es el éxito de trabajar en equipos, que no pueden usar estrógeno por ningún motivo, no quieren usarlo y eso se respeta. Se respeta. Y se trabaja en grupo. Tenemos este grupo que nosotros utilizamos una formulación, se llaman formulaciones magistrales de testosterona para colocar de manera externa, porque sabemos dónde están los receptores, es el lugar donde lo ponemos, que es el área de los labios menores y a nivel periclitoriano, haciéndoles entender también que no es una aplicación que debe ser excesiva, porque sí tenemos receptores. Y tenemos también las tabletas o las cremas óvulos también, que se ponen con la DHA, que al final nos va a dar para los dos lados. O sea, al final va a permitir que se utilice estrógenos derivados de esta crema, de esta formulación. La testosterona que utilizamos es una dosis que se utiliza 2 veces al día y se hace en una presentación de 3 meses. Y realmente la única queja de la paciente es que de repente hay un cambio en la coloración. ¿Por qué? Porque estimula el crecimiento un poco del cabello o del vello. Pero hoy día la gran mayoría de las pacientes tienen algún tipo de depilación, sí, y pacientes adultas mayores. ¿Por qué? Porque lo que decía Ana, nosotras las mujeres de hoy día de 40, 50 y 60, no era de repente la mujer de 40, 60 hace 20 años. Hoy la mujer de 60 años es la mujer más productiva de las que yo tengo en mi consulta. Mujeres que agendan de acuerdo a la agenda que tienen en el trabajo, en la agenda que tienen en muchas aristas. Y todavía están en todo. Están en todo. Y no es una lucha de roles. Cada quien sabe. Sí. Y cada una tiene su rol. Pero sí. Volviendo al tema de la testosterona, se utiliza. Nosotros, como les comentaba, nosotros hemos sido líderes en clínicas urológicas desde el 2022, que publicamos nuestra utilización de todos los que tenemos para el síndrome genitourinario de la menopausia y la prevención, porque ese fue el trabajo que publicamos, de las infecciones de vías urinarias recurrentes. Y tenemos este grupo grande de pacientes, ya les comentaba, pacientes que no es el index patient, es la paciente fuera de la curva, que es la paciente que no puede por algún motivo utilizar. Y lo utilizamos coadyuvante. Yo utilizo testosterona a nivel externo y utilizo dosis bajas de estrógenos intravaginal de una manera, la puedo combinar. Una no contraindica a la otra. Una, a menos que no pueda utilizar el estrógeno, no se lo pongo, pero la gran mayoría de mis pacientes se van con el combo, tanto para afuera, para la parte introital y vulvar, como su parte de vaginal. Y esa testosterona, como decías, no es que se pone adentro, igual nadie se la va a comprar porque la tienen que conseguir con un preparado especial con los doctores, pero es más en la parte como de afuera, sí, ¿no? En los labios, en los labios menores del capuchón y el clítoris, bajan los labios, y ese es el homólogo al pene y al escroto en el hombre. Entonces ese es el grupo, el grupo, bueno, de parte del prepucio, y ese es el homólogo que tenemos entonces que esa es otra cosa que muchas no saben, que lo mencionó también una vez un doctor que estuvo aquí, que las mujeres también tenemos un prepucio que tapa un poco el clítoris, o sea, somos muy parecidos antes de que una cosa agarre para un lado y para el otro. Exacto. Y todo eso y están los receptores de testosterona que tú dices, en el mismo área donde habríamos sido, si hubiésemos sido niños, pues, o varón. Ajá. Y eso se fusiona, se cierra, se cierra y duele. Claro. La paciente tiene estrías, tiene grietas. ¿Por qué? Porque no tiene las hormonas, las concentraciones llegaron al piso. Sí, y hablemos un poco, porque sé que, o sea, se habla también mucho y es un tabú hablarlo porque nadie quiere hablar de eso o decir qué está pasando por eso, pero el tema de la atrofia vaginal a nivel de que tú ves parte de tu órgano desaparecer. Por supuesto, ¿no? Fusiona. Mira, al fusionarse, y ahí es donde uno tiene que tomarse
esos 5 minutos, 10, 15 minutos más en la consulta. Hacer un examen genital detallado. Por ejemplo, cuando tú estás hablando con la paciente y ellas te lo dicen, doctora, es como si fuera una barrena cada vez que yo voy a tener algún tipo de penetración. Tú sabes ya a qué te vas a enfrentar cuando la vas a examinar. Y tú ves estas pacientes, incluso que tú solamente el hecho de abrir las piernas para hacer un examen genital o tratar de exponer de una manera cuidadosa sus genitales, la paciente se agrieta. Entonces, eso tiene una repercusión, eso va a tener una repercusión y principalmente es dolor. Doloroso. ¿Por qué? Porque esa parte es muy sensitiva, esa parte, a diferencia de la penetración que tiene otros nervios, esa parte externa es muy dolorosa, muy dolorosa. Entonces sí tiene una repercusión. Entonces, uno en el momento en que está hablando con la paciente y ella te empieza ella se abre y empieza a hablar un poquito más de este tema, uno la debe ir preparando a que esto es reversible. Nos tenemos que ir con esta idea. Esto es reversible, pero que no es hocus pocus. Ajá, esto no mágico. Va a demorar. ¿Por qué? Porque los estudios, para eso tenemos estudios y data robusta. Nosotros sabemos que es la utilización constante. Hay pacientes, sí, se utilizan dosis bajas, pero pueden ser dosis bajas diarias, puede ser dosis diarias 2 veces al día de estos estrógenos, que hay pacientes que lo requieren, pero de una manera vigilada, ¿no? Claro. Es una vigilancia activa, individualizado, pero es reversible. La paciente puede llegar a tener, no va a tener el introito ni la vagina de 12 años, no, claro, nadie pero tampoco. Va a tener unos cambios que son realmente medibles. Medibles como nosotros podemos medir desde un inicio de la utilización, la paciente lo describe como una turgencia, empieza a haber una turgencia. O sea, que se pone como más llenito, más durito, más menos así laxo. En su fase sexual, la paciente, parte de lo que va perdiendo, ¿por qué? Porque tienes una hipopigmentación, tienes unos labios delgados, tienes un acortamiento de lo que es tu vagina, tienes una migración del meato. La paciente empieza a perder parte de su primera fase de excitación. Entonces, cuando tú le vas poniendo nuevamente esta carga hormonal, la paciente te dice, doctora, me siento mucho lo que yo en algún momento dejé de sentir, que es la fase inicial excitatoria. Y eso es una respuesta buena. Tú dices, está respondiendo. Sí. Pero va a responder 16 semanas. Esto es algo que tenemos que tener paciencia. Y esta es la parte donde la relación médico-paciente, como yo le digo, nos casamos. Nos casamos porque esto hay que tener paciencia. Esto tiene años. Si usted llega a donde mí y tiene 70 años, tenemos 30 que vienen mal. ¿Sí? Entonces también está la contextura de la paciente, que es algo que yo le explico. Para nosotros es mucho más fácil manejar la paciente gordita, porque tiene reserva, tiene una reserva y aromatización, que no es que... Reserva de... la grasa, la aromatización, te hace, de hecho, te das cuenta, si nos vamos un poquito a la historia, todos los boteros y todas sus grandes musas y todas estas harinas, todas eran gorditas, hirsutas, peludas. ¿Por qué? Porque tenían una aromatización. Entonces, si esta paciente es muy delgada, muy delgada, realmente nos cuesta un poquito más. Nos cuesta un poquito más llevar estos niveles y hay que hacer la individualización de la medicina. No todas van en la misma, no todas van en el mismo paquete. Y uno va viendo. Y de hecho ahora existen cirugías reconstructivas que tú puedes mejorar. Obviamente todo el tema de inyectarte grasa en los labios, etcétera. O sea, todo eso existe hoy en día también para mejorar tu vagina y tu vulva, todo. Entonces,
yo creo que pues eso también es importante que las mujeres lo sepan, ¿no? Claro. Que todo el tema de que tú hablas de que es reversible puede ir acompañado también de otros tratamientos, no necesariamente, no solo el estrógeno vaginal, y la testosterona, sino otros tratamientos a nivel de tus genitales que te van a ayudar también a recobrar todo lo que de repente puedes haber perdido, ¿no? Por eso es que yo siempre insisto en que el uso del estrógeno vaginal, pues que Susi y yo lo usamos desde perimenopausia, pues te puedes evitar que a los 70 años tengas toda esta serie de síntomas que a lo mejor revertirlos va a ser más demorado, ¿no? Y desesperante. Y desesperante. Para pacientes se cansa. No, y a mí, por ejemplo, el estrógeno vaginal sí me ayudó en el posparto, que los niveles hormonales bajan y entras con una pequeña menopausia y ya yo tenía 40, entonces nunca volvieron los niveles hormonales a... Pero en esa primera parte del posparto, cuando yo estaba reiniciando mi vida sexual, de verdad que era muy, muy molesto, muy doloroso. Y cuando el doctor me dice, póngase los óvulos de Ovestin, yo digo, pero eso no es estrógeno, porque como yo todo lo busco. Y me dice, sí, es porque... Y ahí empiezo yo apenas, porque yo ver temas de perimenopausia y menopausia fue todavía unos meses después de esto que estoy contando, empiezo a entender que cuando una mujer se queda sin hormonas, pasa de todo y duele, molesta, se sufre y también tenía infecciones urinarias recurrentes. Ahí me ayudó, luego paramos y hace poco, menos de 6 meses, volví con las infecciones urinarias que yo tuve una en enero de 2024 que me dejó en el hospital en intensivo, con intensivista y en el riñón y no sé qué. Yo en mi vida me imaginé que eso era posible a alguien de mi edad. Y ahí es donde está todo el tema hormonal, ¿no? Te puede pasar y si te descuidas, y yo esa semana no estaba ni tomando agua. Entonces yo sí, ahora que volvieron a empezar a ser como recurrentes, yo dije, no, yo no voy a esperar a quedar de vuelta en intensivo porque no le hice caso. Claro. Y ha mejorado muchísimo, o sea, lo volví a integrar, ahora en forma de crema, la periodicidad es para cada persona, yo no voy a decir cuánto me pongo, comienzan ustedes a inventar, tienen que ir al doctor y verse, pero es la periodicidad que me mandaron a mí y me ha funcionado. No funciona. Ha sido otra vida estos 6 meses en ese aspecto. Y de verdad que es inhabilitante cuando tú tienes infección tras infección tras infección. Sí. Yo tengo una pregunta que me mandó una amiga, asking for a friend. Ella no quiere usar estrógeno vaginal por unos temas antecedentes en su familia, la comprendo. Ella me preguntaba sobre estos geles que tienen ácido hialurónico, isoflavonas de soya, si eso realmente, o de soja, si eso realmente puede ayudar a esta sintomatología o es más bien como un aliciente quizás usarlo en el acto sexual. O sea, la verdad sobre estos geles, porque también los mandan cuando la persona no quiere, pero no sé qué tan científica es la evidencia. Mira, dentro de las guías, como terapias alternas, están con muy poca evidencia científica la utilización de las isoflavonas, que son todos estos derivados de la soya. Porque al final el concepto de la isoflavona es que te va a dar estrógeno, no es que no te va a dar estrógeno. Exacto. Entonces, si el miedo es a usar el estrógeno, yo prefiero utilizar el estrógeno comprobado. Ok, me gusta la respuesta. A lo que realmente tiene base científica. Exacto, porque las isoflavonas, sí, aquí en Panamá hay un buen producto que se utiliza de mantenimiento para ayudar, todo lo que es coadyuvancia, pero al final volvemos a lo mismo. Esto es un tema de receptores. Si yo no tengo el receptor estimulado con los estrógenos a nivel de lo que es todo este grupo, o no tengo la testosterona que me ayuda también a nivel todo esto vaginal, lo voy a necesitar. Obviamente, también el miedo hay que vencerlo con educación. Es que es eso, informarse, vayan donde la doctora. No, y de verdad que hay que informarse, hay que ir a doctores como Vivi, que realmente son especialistas en el tema, que lo pueden hablar con propiedad, con base científica, como dice Vivi. Y al final del día, creo que esas son las decisiones importantes que como mujeres tenemos que tomar, informadas y obviamente asesoradas por nuestros proveedores de salud especialistas. Siempre vayan a un especialista como Vivi, que es uróloga. Y de verdad que yo, que uso el estrógeno vaginal ya hace un tiempo, he visto cambios importantes en mi salud vaginal, no solamente a nivel de mucosas, a nivel de todas estas incontinencias urinarias que no me permitían dormir. Tras que uno ya no duerme, uno tiene que levantarse 3 o 4 veces al baño en la noche. Y uno mismo se empieza a sentir tan bien
Y bueno, aquí tenemos una doctora que siempre invitamos, que es la doctora Dina, que ella dice, agarre un espejito y mírese su vagina. Por supuesto. Porque nos miramos la cara, nos ponemos 20 cremas en la cara y ay, me está funcionando, ya no tengo la arruguita, pero no nos miramos nuestra vagina, que es nuestro segundo rostro, ¿no? Entonces, es importante que nosotras estemos pendientes, nosotras mismas, de nuestro segundo rostro, porque al final del día es parte Yo me río, de nuestro... que me da como pena, pero sí, pues también verdad, ya me la he sí. visto. Hace 3 años no tenía idea Sí, de entender. porque no nos las miramos. No tenía idea. No nos o las sea, miramos esto hasta que nos toca mirarlas porque nos está pasando no, y algo. esto de que los órganos Sí. o los subórganos, labios menores, mayores, el clítoris, que se fusionan. Que no, si tú me Sí. hubieses preguntado hace 3 años, yo me estoy imaginando lo que mi cerebro me dice que suena, que es. Exacto. Pero de saber de lo No que lo me estás hablando, conocemos, si acaso sí. en el libro de ciencias de la escuela. Parte de las guías, y cuando tú conoces y estás en este ámbito, parte de la evaluación es darle contigo a la paciente un espejo. Mis pacientes todas saben que vamos a hablar de esto y obviamente vamos poco a poco. Yo Claro. no puedo llegar a una señora de 80 años a impactarla y hablarle del clítoris y sobresaturarla porque tengo que respetar también su formación. Sí. Pero parte de la evaluación es o una foto, vamos a tomar una foto. Yo te voy a Claro. explicar exactamente, porque y cómo yo le explico a ella dónde se va a poner el estrógeno si ella no tiene idea que hay ahí abajo. Sí. ¿Me explico? Entonces, parte de la educación viene desde muy temprano. Muchas veces tergiversamos lo que es la salud sexual. Y realmente salud sexual es algo tan básico como ponerle nombre a cada cosa. Así es. Y el Llamar a nombre las correcto. cosas, llamar a las son. cosas por su nombre desde chiquitos. Sí. Vulva, vagina, clítoris, todas estas cosas dentro de la dignidad y dentro del respeto y formación de cada república, que es cada casa es una república, tú respetas Exacto. cómo lo vas a hacer. Pero parte de lo que nosotros siempre le decimos a los papás es que desde niños, cada cosa por su nombre. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a tener tu pareja y tú no sabes cómo decirle que es que por ahí no es. Ujú. Por eso no me gusta, no. Entonces, todo eso empezó desde chiquitos. Y verse la vagina, verse los genitales, incluso forma parte de tu salud. ¿Sabes? Sí. Y si tienes un lunar o no te viste, o si tienes una verruga y no te la viste. ¿Me explico? Entonces, el hombre, sin caer en luchas de roles y géneros, el hombre lo que ve, pita, y no hay nada. Yo veo mi consulta, es muchos hombres, muchísimos hombres, pero el hombre, si hay alguien que está educado en salud sexual, son los hombres. Son los hombres. Claro, y en Sí. cómo El son hombre sus está clarito que partes. Sí. si hay algo ahí, esa es su carta de presentación. Ujú. Así es. Y es el único que tiene. Nosotros, esta es la única que tenemos. Así Ujú. Esta es es. la única que tenemos y tenemos que vernos, tenemos que examinarlo, tenemos que estar pendientes. Nadie puede conocer a alguien mejor que ese es tu cuerpo, Sí, exacto. tú te respetas, ese es tu templo. Y algo que yo a todas mis pacientes se los pongo cuando se van y le digo yo, tú haces skincare, este es el vaginal care, este es el vaginal care y este te lo vas a poner así, con un espejo y esto va aquí, no va acá, esto va aquí. ¿Sí? Ay, No. Vivi. Y bueno, me quedo con esa reflexión de Vivi de que tenemos que conocer nuestro cuerpo más allá de los tabúes, más allá de la penita que nos puede dar. No, Al nada final de del eso. día no nos puede dar pena con nosotros mismos conocer nuestro propio cuerpo, porque es importantísimo. Y la verdad que desde que yo estoy 100% conectada con mis genitales, así suene, así de... No, de- allá habrá alguien. Son tuyos. de rough, porque son míos y yo soy la que me lo veo todos los días. Desde que yo estoy conectada con mis genitales, de verdad que mi salud sexual, mi salud vaginal, mi salud vulvar, o sea, yo me siento mucho mejor y siento que estoy haciendo salud preventiva, que es lo más Súper. importante. Entonces, de verdad que hay que agarrar el espejito y hay que No, y vernos gracias, nuestros Vivi. genitales. De verdad ha Sí. sido iluminador. Y Exacto. yo sé que este va a ser lo he dicho en un par de episodios, no lo digo siempre, pero este va a ser muy compartido porque es algo que le pasa a muchas mujeres y que no muchos doctores tampoco le dan el manejo, el Sí. seguimiento. Todavía anulan mucho a estas mujeres y es bueno saber que aquí en Panamá, en nuestro terruño, tenemos
urólogos pioneros que están hablando de esto, que están haciendo el manejo correcto, que va de la mano de las nuevas guías, pero que ustedes lo venían hablando antes, y yo te agradezco porque de verdad que la mente así y el episodio súper iluminado. Y aprendemos mucho como mujeres porque esta información es algo que nosotros nos ayuda. No es exclusiva de nuestros médicos, es información que nosotras también tenemos que conocer y manejar al hilo. Y bueno, Vivi, qué bueno tener a Vivi en Panamá, porque al final del día no solamente que es una doctora especialista en la materia que maneja el tema de salud femenina, porque muchos pensamos que los urólogos solo atienden hombres, y eso no es así. La urología también atiende mujeres, o sea que para que lo sepan, no es solamente ir al ginecólogo, también hay que ir al urólogo. Y bueno, y Vivi también, que es una seguidora de Rachel Rubin, que es una eminencia en los Estados Unidos en urología, y se capacita y se educa con médicos como Rachel Rubin. Busquen a Rachel Rubin en Instagram y me van a dar la razón. Así que en Panamá tenemos médicos de la talla de Rachel Rubin, como la doctora Vivi. Y de verdad, Vivi, gracias por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Estoy segura que este no va a ser el único episodio que vas a venir. Falta. Desde ya te invitamos porque hay muchos otros temas que tenemos que ver, como piso pélvico, pues las vasectomías para los maridos, parejas que pues, obviamente ese es otro tema importante que en algún momento abordaremos. Y a mí a la gente nos lo preguntan bastante, así que te tenemos que traer de vuelta para otras cosas. Sí. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este super Suscríbanse episodio. Aquí a Spotify, YouTube, Instagram, todo. Síganos en el Club de las Peri. Y nos vemos pronto. Bye, Chao. bye.